Buenas tardes, soy Enrique Ortiz Lora del Instituto Tecnológico de Tepic para la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales y yo les voy a hablar sobre lo que son los layouts y más layouts de la materia de laboratorio de aplicaciones de dispositivos móviles. Como primer layout tenemos el linear layout. Bueno, antes de entrar a lo que es un linear layout, quisiera aclarar lo que es un layout. Un layout es más considerado como un esquema donde se distribuyen componentes o elementos, ya sean textos, botones, radios, puntos, entre otros, dentro de un diseño o vista. Como podemos ver aquí en estas dos imágenes, la vista sería todo lo que contempla nuestra pantalla y los componentes o elementos serían pues como tal, los botones, los combo box, entre otras cosas que forman parte de nuestra vista. Entonces un linear layout, como su nombre lo dice, o sea, es un esquema lineal en el que se plasman de manera unidimensional componentes tales como botones, textos, entre otros. Existen dos tipos de linear layout. Existe el horizontal, como podemos ver aquí, que se van acomodando de forma horizontal los elementos, y el vertical, en el cual se van apilando de arriba hacia abajo, como si fuera una pila, nuestros componentes o elementos. Y bueno, en lo que es la configuración del linear layout, de manera predeterminada, Android nos acomoda nuestro linear layout de manera horizontal, tal como se ve en esta imagen del celular. Y bueno, si nosotros queremos convertir un layout de manera vertical, Android Studio nos proporciona una propiedad del linear layout llamada orientación, en la cual nosotros podemos especificar si queremos de manera vertical o de manera horizontal, que es de forma predeterminada. Y otra propiedad muy importante en lo que vienen siendo los layouts en general, bueno, en este caso para el linear layout también, es el gravity, ya que nosotros podemos acomodar un elemento o alinearlo dentro de un layout, como por ejemplo podemos ver aquí en esta imagen del celular, que tenemos algo así como un botón, podemos decir, el cual tiene un texto que dice 1. Aquí podemos nosotros inferir que el gravity se encuentra en el centro, ya que como podemos ver el texto se encuentra de forma céntrica. Y bueno, para que nosotros podamos... y bueno, estamos aquí en nuestro Android Studio para que podamos visualizar cómo se maneja un linear layout. Nosotros aquí tenemos en nuestro árbol de componentes un country layout. Este Android Studio nos lo genera de manera predeterminada. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es que para poder manejar un linear layout en la parte de aquí de arriba, nosotros le vamos a borrar todo esto que forma parte del concept layout y le vamos a poner el linear layout. Una vez esto, nos regresamos a nuestro modo diseño. En nuestro árbol de componentes podemos ver que el linear layout está de forma vertical. Nosotros anteriormente ya lo habíamos puesto aquí en el Android Orientation, que es la propiedad que habíamos mencionado anteriormente. En cambio, si nosotros la quitamos, como podemos ver ahorita, yo la quité, podemos ver que de manera predeterminada el linear layout de Android nos los coloca de manera horizontal. En este caso yo lo voy a dejar de manera vertical. Nos regresamos al modo diseño y podemos ver que está de forma vertical. Para poder comprobar que realmente nos apila los objetos, nos vamos a lo que viene siendo el palette en la parte de common. Vamos a agregar dos botones a nuestro linear layout. Como pueden ver, ya nos los agregó. Y bueno, podemos ver que realmente así se están apilando. Entonces ahora si queremos comprobar esto también con el horizontal, lo vamos a agregar a nuestro árbol de componentes. Y bueno, aquí
Vamos a agregar 2 botones más para comprobar que realmente se van a ordenar de manera horizontal. 1, 2. Y bueno, aquí podemos ver la particularidad. Aquí arriba, como podemos ver, está tomando todo el tamaño del ancho de la vista, ya que de manera predeterminada, cuando colocamos un botón, en los que vienen siendo nuestros layouts, el ancho y el alto, un botón se nos genera de manera como match parent. Eso significa que el match parent es lo que abarca todo un espacio disponible, ya sea de lo que nosotros le especifiquemos. En este caso viene siendo del ancho, es por ello que este botón está tomando todo el ancho que le corresponde, pero no está tomando el alto, ya que solamente le estamos diciendo mediante un grab content que solamente tome a lo que realmente necesita. O sea, como aquí tenemos un texto de button, solamente necesita ese pequeño alto, pues, como tal. En lo que viene siendo el linear layout horizontal, aquí podemos ver una particularidad curiosa. Como podemos ver, este botón y este botón tienen el mismo ancho y la misma altura. Esto se da porque, como podemos ver, en el linear layout horizontal, en las propiedades, tenemos el alto, pero en el ancho como match parent y el alto como match parent también. Entonces, en el vertical también tenemos lo mismo. O sea, anteriormente nosotros estamos tomando toda la vista, o sea, toda la pantalla de nuestro móvil en el vertical. Y como tal, al haber agregado un horizontal, como habíamos dicho, el vertical apila sus componentes. Entonces podemos decir que de aquí para arriba, el layout ha ocupado cierto espacio. Pero de aquí para abajo, nunca utilizamos el vertical. Empezamos a utilizar el horizontal, como podemos ver aquí. Entonces de aquí para abajo, nosotros podemos deducir que el layout horizontal está ajustando toda su vista. Entonces estos dos botones, aquí podemos ver algo curioso que tienen sus mismas dimensiones. Esto se da porque realmente en lo que viene siendo el ancho, es como si aquí tuviéramos el match parent dividido sobre una cantidad de componentes. Si nosotros, por ejemplo, agregáramos otro botón al layout horizontal, este se va a ajustar a los botones anteriores. Como pueden ver, así sucedió. Si nosotros colocamos otro botón, va a pasar lo mismo. Y así sucesivamente. Entonces el linear layout horizontal trabaja de esta forma. Va alineando, como le dice su nombre, el linear layout, de manera horizontal sus componentes, tal que se vayan ajustando a la vista como tal, de manera horizontal. Y en el vertical, pues los va apilando, dependiendo de las dimensiones que nosotros le pidamos, pero se van apilando como forma de pila de manera vertical. Bueno, una vez esto del linear layout, seguimos con nuestro siguiente layout llamado table layout. A diferencia del linear layout, el table layout agrupa componentes en filas sin columnas mediante un tipo view llamado table row. Como le dice su nombre, un tabla de renglones o de filas. Este agrupa componentes visuales por cada fila. Como podemos ver en estas dos imágenes, tenemos unos botones que se van acomodando de forma horizontal, algo parecido a lo que es un linear layout horizontal, mediante un table row. Este tiene mucha particularidad con el linear layout horizontal, ya que este también va alineando de forma horizontal elementos o componentes. Aquí, como podemos ver en nuestro primer table row, o sea, en nuestra primera fila, tenemos 3 botones. En nuestro segundo table row tenemos 2 botones y en el tercero tenemos uno. Como podemos ver, la longitud de nuestras celdas aquí es de 3, que es 3 botones, la máxima cantidad de componentes que tenemos. Esto lo digo porque, como podemos ver en la siguiente imagen, tenemos la misma cantidad de botones arriba.
en el primer el table row, pero en este no. Aquí tenemos un solo botón, pero vean la diferencia. Aquí estamos tomando un botón para un espacio de 2 celdas. Esta propiedad se llama layout de span, ya que con esta podemos tomar una cantidad de celdas con un solo componente. Y bueno, aquí tenemos la configuración del table layout. Tenemos las siguientes propiedades. Nosotros como tal nos vamos a enfocar en la que es ID y layout span. Y bueno, para poder ejemplificar mejor lo que es el table layout, nos regresamos a nuestro Android Studio y volvemos a nuestro proyecto anterior que estaba el Linear Layout. Aquí lo que vamos a únicamente cambiar es el Linear Layout. Podemos darle en el árbol de componentes, clic derecho, le damos en Convert View y aquí podemos ponerle el tipo de vista que nosotros queremos usar. En este caso vamos a utilizar un Table Layout. Lo escribimos y le damos en aplicar. Como podemos ver, ya nos lo cambia. Acá ya tenemos cambiado el Table Layout. Y bueno, aquí nomás le ponemos esto. No sé si sea algún problema de Android Studio, que a veces se borra el cierre de nuestro Table Layout. Bueno, aquí ya nomás lo llenamos. Y bueno, aquí vamos a hacer la prueba de que realmente mediante los table rows se maneja el table layout. Entonces nos vamos a palette, le damos en layouts y colocamos 2 table rows dentro de nuestro table layout. Bueno, aquí me equivoqué. Como pueden ver, yo metí un table row dentro de un table row padre. Nosotros lo tenemos que poner dentro del table layout para no tener problemas en lo que viene siendo los componentes. Entonces, supongamos que aquí tenemos un table row y acá tenemos otro table row. Entonces, para ver esto de manera más gráfica, vamos a colocar tres botones en el primer table row. 1, 2 y 3. Bueno, 4, vamos a colocar 4. Y bueno, como podemos ver, cada botón tiene su misma dimensión, ya que como podemos ver aquí, en lo que viene siendo el ancho y el alto, automáticamente Android Studio al ver que está en un table row, nos lo ajusta como un grab content. Entonces nomás solamente lo que necesites de espacio es lo que está ocupando el botón. Y bueno, para probar lo del layout span sobre la cantidad de celdas que puede tomar, vamos a colocar un botón. Y este botón, lo que vamos a ver es que puede tomar, aparte de su celda, puede tomar 2 o incluso hasta más celdas. Esto ya depende del tamaño máximo de celdas que tengamos dentro de nuestro table layout. Si nosotros estamos aquí en la parte de diseño, nos podemos ir hasta abajo y buscamos la propiedad de layout span. Aquí la tenemos. Y podemos hacer esto. Por defecto, nosotros tenemos un span de 1. Si nosotros le ponemos 1, vemos que pues como tal tiene solamente 1. Pero si nosotros le ponemos más de 1, por ejemplo un 2, vean lo que pasa. Este componente se extendió al doble, ya que como podemos ver, esto depende mucho de hasta dónde termina la segunda celda de nuestro layout. Como podemos ver acá tenemos 2 celdas, o sea un botón, otro botón, son 2 componentes y hasta aquí termina. Es por ello que el botón de acá abajo estiró su ancho hasta donde termina el segundo botón de acá arriba. Si nosotros, por ejemplo, acá hubiésemos tenido, no sé, 5 elementos, y como nosotros sabemos cuantos más elementos pongamos se va ajustando el tamaño. Si nosotros, por ejemplo, diferimos que el tamaño el ancho del segundo componente llegó hasta aquí,
entonces este botón llegaría hasta aquí, hasta ese mismo tamaño. Si nosotros, por ejemplo, ponemos 3, podemos ver que llega hasta donde termina el tercer componente. Si ponemos 4, vemos que llega hasta 4. Pero si ponemos 5, como pueden ver, no se estiró hasta acá, ya que no tenemos 5 componentes. O sea, no tenemos 5 celdas ocupando. En cambio, si nosotros ponemos otro botón acá abajo, en el primer table row, como pueden ver, ya ocupa otro espacio, que no se puede ver más para acá. Pero el de acá abajo también se estiró hasta 5. Entonces, como tal, el table layout nos puede servir mucho para esto. Para colocar mediante celdas, podemos colocar mediante filas gran cantidad de componentes y podemos manipular su tamaño mediante lo que viene siendo el layout span. Y bueno, el siguiente componente a ver es el grid layout. Bueno, ya de hecho lo hemos visto en otros lenguajes, perdón, como en Java. Y bueno, realmente aquí en Android es muy parecido. Bueno, realmente es casi lo mismo. El grid layout, pues como lo dice su nombre de grid, como tal puede colocar mediante filas y columnas elementos o componentes dentro de un contenedor. Ya sea, por ejemplo, si nosotros tenemos en esta pantallita, en este ejemplo, tenemos 4 columnas y tenemos 3 renglones. Si nosotros, por ejemplo, quisiéramos poner un botón en nosotros tendríamos que posicionarnos en la columna 3 y en el renglón 2. Entonces, si nosotros quisiéramos hacer esto en Android Studio, tendríamos que especificarle eso para poner en este grid, poner ese botón. Entonces el grid como tal nos sirve mucho, ya que es como si fuera una matriz de n por m, donde m pueden ser la cantidad de columnas y n la cantidad de filas. Y bueno, para la configuración del grid layout nosotros nos vamos a basar en el columns count para contar cuántas columnas vamos a manejar y el row count para especificar cuántas filas vamos a manejar. Y bueno, siguiendo con para ejemplificar lo que es el linear layout, pero en el grid layout regresamos al Android Studio y aquí estamos en la parte del XML. Entonces yo ya cambié el árbol de componentes que era anteriormente el table por un grid layout. Nos vamos a nuestro modo de texto y bueno, aquí tenemos unas ciertas particularidades. Como habíamos dicho anteriormente, tenemos un column count y el row count para contar cuántas columnas y cuántas filas vamos a tener en nuestra vista. Entonces en el grid layout vamos a escribir el column count como 5 y el row count como 5. Entonces esas van a ser nuestras dimensiones de nuestra vista. Regresamos al modo diseño y vamos a colocar un botón dentro de la vista. Como pueden ver, aquí está tomando toda la dimensión toda la vista de nuestro móvil. Si arrastramos el botón, podemos ver que como inicio siempre nos la arrastra en la parte izquierda superior. Y bueno, si arrastramos otro botón, podemos ver esta curiosidad. Cada que nosotros estemos agregando un componente, va tomando, va aumentando ya sea la cantidad de columnas o la cantidad de renglones. Como podemos ver aquí, solamente ahorita que agregamos el primer botón, automáticamente nosotros sabemos que tenemos una columna y un renglón. Entonces si nosotros agregamos otro botón a su lado derecho, agregaremos una nueva columna. Y bueno, aquí ya tenemos columna 1, columna 2, renglón 1. Si agregamos otro botón, podemos ver lo mismo. Si lo colocamos aquí arriba, sería columna 3, renglón 1. Y bueno, para ver una diferencia, vamos a colocarlo aquí abajo. Si nosotros lo contáramos como una matriz, sería
columna 2, renglón 2. Entonces, como pueden ver, el grid layout nos está acomodando en nuestra vista en forma de matriz, nos está colocando los componentes. Si nosotros agregamos otro componente, por ejemplo acá, nosotros podemos deducir automáticamente que nos lo está colocando en la columna 3, renglón 3. ¿Y por qué digo esto? Porque realmente el grid layout lleva un cierto orden, como habíamos dicho nosotros, como si fuera una matriz, mediante filas y columnas, nosotros sabemos en qué parte de la matriz del grid se encuentran nuestros componentes. Si nosotros nos vamos al modo texto, podemos ver que el Android Studio automáticamente nos genera esto. Miren, si por ejemplo nos vamos al botón 1, nosotros estamos en el modo preview, para que lo podamos ver aquí mismo también. Podemos ver que aquí tenemos nuestros botones. Entonces, si por ejemplo nosotros vemos a nuestro primer botón, que viene siendo este, podemos ver que se encuentra en la fila 0, columna 0, como lo podemos ver acá mismo. Quise decir más bien dicho que la primera columna se lee como 0 y el primer renglón como 0. Entonces podemos verlo de esta forma. Si nosotros queremos verlo en el botón, en el renglón 0 y en la columna 1, nosotros automáticamente lo vemos como renglón 0, 0, 1, columna 1. Entonces este botón pertenece a este. Y así como tal, la verdad que el grid layout nos facilita mucho el acomodo de nuestros componentes. Si nosotros lo hacemos en modo texto, un botón. Y bueno, aquí me equivoqué. Button. Y le agregamos un ID, como tal el de arriba. Le ponemos button X. Le ponemos el width, wrap content, y le vamos a poner el alto, wrap content. Y si nosotros por ejemplo queremos poner en la fila, en la 3, y ponemos en la columna, tenemos que ver cuáles están disponibles. Entonces está aquí, lo podemos poner en la fila 0, pero en la columna 0 vamos a poner layout column 0. Como pueden ver, nos lo generó aquí. Bueno, aquí no nos generó nada porque como tal no tenemos un texto en el botón. Nosotros tenemos que ponerle como texto. Vamos a poner botoncito. Y como pueden ver, aquí nos genera el botón. Como pueden ver, está en la columna 0 y está en el renglón 3. 0, 1, 2, 3. Entonces, como tal, el grid layout realmente nos facilita mucho la forma en donde vamos a colocar nuestros componentes. Ya no es como el linear layout, que este se va alineando. Y bueno, realmente respetando esa regla sería un poquito complicado al momento de querer colocar nuestros componentes en donde nosotros queramos de la vista. Entonces, como tal, esa particularidad es muy ventajosa del grid layout. Y bueno, nuestro siguiente layout sería el frame layout. Este como tal es uno de los primeros layouts utilizados en Android, así que lo vamos a considerar como uno de los pioneros, ya que este layout nos coloca en la parte izquierda superior, nos coloca todos los componentes amontonados, de forma que cada control queda oculto por el control siguiente. Esto quiere decir que, por ejemplo, nosotros colocamos un botón aquí, y si nosotros colocamos otro botón, entonces el último botón que colocamos es el que va a ser considerado como la vista. Pero en cambio nosotros también podemos, por ejemplo, colocar un botón y luego colocar una imagen. Lo que puede pasar aquí es que si la imagen es transparente, la imagen también se va a ver, pero
como tal siempre van a estar posicionados en la misma, en el mismo punto de la vista, que es la parte superior izquierda. Como podemos ver aquí en este ejemplo de proyecto layout, tenemos un botón y tenemos aquí una imagen del logo de Android. Entonces, como tal, en este pequeñito espacio se encuentran dos componentes, que es el button y lo que viene siendo un image. Y bueno, para la configuración del frame layout, nosotros nos vamos a basar en dos componentes muy esenciales, lo que viene siendo propiedades. El layout gravity, en el cual nosotros podemos especificar hacia dónde vamos a alinear nuestro layout. O sea, es diferente al gravity, ya que el gravity es lo que está dentro del contenido y el layout como tal, como le dice su nombre, va a ser el contenido del layout. Entonces nosotros podemos decir, por ejemplo, que un button esté en la parte superior, como por ejemplo aquí. Ponemos un Android y ponemos un layout gravity. Nosotros podemos especificar en qué parte colocarlo. Y también el margen, que nosotros podemos darle como un pequeño, pues, como se dice el nombre del margen, un pequeño margen, por ejemplo, hacia la izquierda, hacia abajo, hacia la derecha, entre otras cosas. Y bueno, para poder ejemplificar lo que es el frame layout, nos regresamos a nuestro Android Studio. Aquí pues como tal dice lo mismo. Puse aquí frame layout, le di a aplicar y bueno, convertí mi anterior layout en lo que ahora es un frame layout. Vamos a colocar un botón dentro del frame layout y aquí fíjense bien, vamos a colocar un text view. Si nosotros colocamos un text view dentro del frame layout, pues va a pasar lo que habíamos dicho anteriormente. Podemos ver aquí que tenemos un texto. Le vamos a poner aquí text. Aquí me equivoqué. Texto lo vamos a poner. Bueno, aquí no se ve muy bien porque esto se debe al tamaño del texto. Si nosotros nos vamos al, al modo de texto del XML, podemos ver aquí que tenemos a nuestro text view. Le vamos a cambiar el text size, que es el tamaño del texto. Se lo vamos a cambiar a 50 dp. Y como pueden ver aquí en el modo vista, ahora sí ya se puede ver lo que dice el texto. Como pueden ver, adaptó sus dimensiones, pero aunque se vea un poquito alejado el botón, como tal sigue colocándose en la parte izquierda superior, tal como el frame layout ya viene fabricado, pues ya viene con esas características. Pero ahora la gran pregunta es cómo vamos a mover estos dos objetos si están apilados como tal en la misma posición. Bueno, esto lo vamos a lograr con las propiedades anteriormente dichas, que es el layout gravity. En este podemos poner diferentes lugares. Podemos poner tanto derecha, centro, parte inferior, en la parte central horizontal, entre otras. Si nosotros, por ejemplo, a nuestro texto le ponemos right, que es derecha, podemos ver acá en el preview que nuestro texto se acomoda hacia la derecha. Si nosotros le ponemos bottom, que es la parte de abajo, por aquí no sé, me equivoqué, quité sin querer las comillas, podemos ver que se va hasta abajo. Entonces, como tal, en un frame layout nosotros tenemos que controlar nuestros componentes con estas propiedades como tal. Ahora sí, por ejemplo, en el botón, nosotros queremos ponerle un margen, layout-margin. Aquí el Android Studio nos muestra las siguientes opciones que podemos hacer con el margin. Podemos usar el bottom, el top, el end, que es hasta el final, el right, start, entre otros. Si nosotros, por ejemplo, ponemos un margin top, o sea, le vamos a decir que de la parte de arriba le vamos a hacer un margen.
si nosotros le ponemos, por ejemplo, 40, aquí pueden ver que como tal el componente se soltó de la parte de arriba por 40 dp. Nosotros le podemos poner también, por ejemplo, layout, margin. Le vamos a poner left, de la parte de aquí de la izquierda. Le vamos a poner 50 dp. Como pueden ver, se recurrió 50 dp hacia la derecha. Entonces esa es una particularidad muy importante del frame layout. Se puede ver que es como que tiene muchas desventajas, pero no como tal. Ya que nosotros, por ejemplo, si queremos poner que será un fondo de imagen, supongamos que aquí tenemos un texto y nosotros podemos poner un fondo de imagen. Perdón. Entonces, como tal, el frame layout sí tiene ventajas en su uso. Pero como al ser uno de los primeros layouts, pues podemos ver que tiene esas contras que nos tenemos que manejar mediante márgenes y gravity en lo que respecta al layout. Y bueno, nuestro siguiente y penúltimo layout es el relative layout. Pues, como su nombre le dice, permite que podamos relacionar, o bueno, de manera relativa, alinear dos o más elementos de manera que puede hacer que uno quede debajo del otro, o en el centro de la pantalla, centro de la izquierda, y así sucesivamente. Por ejemplo, si nosotros tenemos un botón en la parte del medio y colocamos otro botón, nosotros podemos decirle al segundo botón que se ajuste de manera relativa hacia la derecha del primer botón, por lo cual este quedaría en la parte central derecha de nuestro view. Y ahorita, para verlo de manera más explícita, lo vamos a hacer en el Android Studio. Y bueno, tenemos para la configuración del Relative Layout, tenemos muchas propiedades. Tenemos, por ejemplo, el Layout Align Parent Top, que como su nombre lo dice, podemos alinear a nuestro componente padre en la parte de arriba. Podemos centralizarlo de manera horizontal, de manera vertical. Podemos alinearlo hacia la derecha, hacia la izquierda. Podemos ponerlo en el centro de lo que viene siendo nuestro componente padre. Podemos alinearlo hacia abajo. Podemos ponerlo arriba de nuestro componente. Por ejemplo, aquí podemos decirle que esté arriba del botón 4. Para esto lo que tenemos que hacer uso es de su ID. Lo tenemos que especificar para que sepamos a qué componente vamos a apilarlo en la parte de arriba. También lo podemos poner a la derecha de y hacia la izquierda de. Y bueno, con nuestro siguiente ejemplo tenemos al Relative Layout. Entonces estamos en nuestro Android Studio. Aquí nuevamente yo cambié nuestra vista a Relative Layout de Apply. Y bueno, como tal ya estamos en este. Bueno, aquí para que se entienda mejor lo que es el Relative Layout, voy a colocar 4 botones. Los coloco y aquí curiosamente también se apilan en la parte izquierda superior. Como pueden ver, nosotros no podemos moverlos. Y ahorita van a ver por qué. Para esto, como tal, lo vamos a hacer en este caso en modo texto, para que quede más claro. Entonces nos vamos a nuestro primer botón. Tenemos que ver que el ID sea como tal el botón. Aquí dice botón 33. Si le damos clic al botón podemos ver que aquí dice botón 33. Nosotros también le podemos cambiar el nombre si queremos. En este caso le vamos a poner las propiedades anteriormente dichas, que era layout-align parent top. Bueno, aquí me equivoqué. Parent top y true. ¿Qué significa esto? Que nosotros vamos a poner a este botón en la parte superior del padre y lo vamos a decir verdadero.
Entonces ahorita van a ver del por qué esto. Si ahora nosotros le ponemos layout-center horizontal, nosotros le estamos diciendo que se va a centralizar de manera horizontal, por ejemplo, más o menos por aquí, y al nosotros darle true, bueno, aquí me equivoqué, pueden ver que aquí automáticamente me lo pone centralizado, que es en la parte del centro de manera horizontal. Si nosotros nos vamos al siguiente botón y le damos layout -align parent, que será a la derecha, le ponemos true, podemos ver que nos lo manda hacia la derecha de donde se encuentra el padre. Entonces si nosotros le ponemos layout center horizontal, aquí van a ver que si le ponemos true no pasa nada, porque como ya está en la parte horizontal, realmente no le pasa nada a comparación del primero. Si nosotros le ponemos vertical, nosotros podemos decir que como esto es vertical y esto es, esto es horizontal y esto es vertical, el botón se va a ir hasta la parte del medio de lo vertical. Entonces si le ponemos vertical, podemos ver que efectivamente se puso en la parte del medio de nuestra vista de manera vertical. Entonces nos vamos al tercer botón y ya se la vamos a poner layout-align parent left. Le vamos a poner que es verdadero. Entonces nosotros ya automáticamente sabemos que se va a colocar aquí en la parte izquierda. Para que el botón lo podamos mover mediante layout, le vamos a poner layout-center vertical, igual que el anterior, para que se ponga en la parte de vertical. Le ponemos true y podemos ver que automáticamente lo pone ahí mismo, solo que en la parte izquierda. Y para el otro botón, lo que vamos a hacer es layout-center parent. Este como tal lo coloca en la pura parte central, que vendría siendo algo como por aquí. Si nosotros le damos true, podemos ver que automáticamente lo hace. Aquí ya como tal no ocupamos ponerle center horizontal, por ejemplo, porque como tal ya está en la parte central. O aunque le pongamos vertical, pues es lo mismo como tal. Como pueden ver, no le pasó nada. Entonces el relative layout como tal nos sirve para eso. Nosotros no podemos mover nuestros componentes tal que nosotros le especifiquemos en qué parte se va a encontrar. Y bueno, aquí estamos en el Android Studio. Bueno, aquí se me olvidó cambiarle el constraint layout. Entonces vamos a poner constraint layout. Se lo ponemos y le damos a aplicar. Ese es el que por defecto nos da. Entonces, como yo les dije anteriormente, si nosotros ponemos un botón, lo ponemos aquí, pues se pone ahí como tal. O sea, ya no nos muestra como quien dice, ya no nos muestra una matriz de columnas ni filas. Aquí nosotros podemos poner cualquier objeto en la parte que nosotros querramos. Entonces esto realmente pues resulta muy fácil de manejar en nuestra vista. Como pueden ver aquí ponemos cualquier cosa, podemos poner un texto también y nos lo coloca en la parte que nosotros queramos. Pero aquí hay una curiosidad. Ustedes pueden ver aquí que tenemos 4 puntitos. Estos puntitos nos sirven para indicar en qué parte de la vista va a estar anclado nuestro componente. Por ejemplo, este lo podemos poner en la parte de aquí arriba y como pueden ver automáticamente nos los lanza para arriba. Este, por ejemplo, en la parte de abajo lo podemos anclar a la parte de aquí de arriba
y automáticamente digamos que es como una anidación. Como pueden ver, al haberlo puesto en la parte de arriba del botón de aquí abajo, darle por decir que es decirlo como que están como relacionados. O sea que nosotros al estar moviendo esto, también el botón de arriba se mueve. Dependiendo en qué parte, en qué orientación de nuestro componente lo hayamos puesto. Aquí nosotros también podemos hacer algo. Podemos, por ejemplo, ponerle como un margen en esta pestaña que es el Constraint Widget. Podemos ponerle un margen de 16, por ejemplo, y pueden ver que este se aleja de la parte de arriba. Pueden ver que se alejó 16 dp de la parte de arriba de donde nosotros lo colocamos. También le podemos poner, por ejemplo, un 50 y pueden ver que se alejó 50 dp. Le ponemos 100 y pasa lo mismo. Entonces, como tal, tenemos un control dependiendo en qué parte o en qué componente nosotros posicionemos cada puntito de estos. Eso es muy importante saberlo porque de esta forma podemos manipular nuestros componentes, ya sea a nuestro antojo y pues más que nada a nuestra conveniencia. Entonces, como tal, el Constraint Layout es uno de los más fáciles y prácticos, ya que como pueden ver podemos colocar los componentes donde sea y estos componentes podemos manipularlos a partir de otros componentes o a partir de la misma vista. Por ejemplo, el botón de aquí abajo lo podemos anidar la parte derecha hacia su costado derecho y como pueden ver automáticamente se va hacia la derecha. Le ponemos, por ejemplo, un padding de 100 y pues aleja 100 dp de la derecha. Entonces, perdón, esa es una propiedad muy importante del Constraint Layout. A diferencia de los demás, pues tiene esta propiedad. De hecho, también lo tiene el Relative Layout, pero la gran diferencia del Relative Layout al Constraint Layout es que en el Constraint Layout nosotros podemos colocar los objetos donde nosotros querramos. O sea, donde se nos pegue la arreglada gana como tal. Y en el Relative, pues no. La diferencia es que nosotros nos tenemos que manejar mediante el Margin y mediante el Gravity. También lo podemos manejar de otras formas, pero como tal esa es una gran diferencia entre el Constraint Layout y el Relative Layout. Y bueno, creo que de mi parte eso sería todo. Estos son los layouts más importantes de Android. Y bueno, cada uno como pueden darse cuenta tienen ciertos pros y ciertas contras. Y bueno, aquí ya depende de uno como programador, como desarrollador, qué ventajas y cuántas podemos aprovechar de cada uno. Entonces ahí ya depende de nosotros cómo queramos manejarlos. Y bueno, y eso sería de mi parte. Espero que haya sido de mucha ayuda. Y bueno, hasta luego. Nos veremos en otro video.